Para dibujar los diagramas de momentos flectores, cortantes y axil de ese pórtico tendríamos que calcular las reacciones con las expresiones que hemos visto en teoría. Pues bien, una vez que tenemos esto, mi consejo es que analicemos las barras por separado. Si nosotros, por ejemplo, analizamos el pilar y nos damos cuenta de estos valores, yo podría decir que el momento que tenemos aquí es un momento de valor 1 kN por metro. Si nos damos cuenta, estoy cambiando el signo del dibujo. Aquí tendríamos una fuerza vertical de valor 18 y aquí tendríamos una fuerza horizontal de valor 3. Bueno, pues si tenemos eso claro y vamos a hacer el diagrama de aumentos flectores, por ejemplo, tenemos que saber que si miramos hacia la reacción, vamos a tener que ese momento flector va a ser igual a 1 kN por metro menos el valor de 3 por S kN por metro. Es decir, que el valor que vamos a tener del momento flector en el empotramiento va a ser un valor positivo igual a 1 kN por metro, y el valor que vamos a tener en el extremo de la cabeza del pilar va a ser menos 11. Ese diagrama va a ser un diagrama recto que va a unir estos dos puntos. Pues bien, ese diagrama, yo mi consejo es, como no tenemos muy claro, porque en función del libro o en función del programa nos dice que lo dibujemos en un lado o en otro de la barra, que pongamos las cajas. Estas cajas lo que nos está diciendo es que esta viga, la parte de aquí está comprimiendo y la parte de aquí está traccionando. Por contra, en este caso, aquí lo que está pasando es que está traccionando y aquí está comprimiendo. Pues bien, y seguimos analizando, tenemos que poner aquí la otra barra. Esa barra tenemos que tener en cuenta que la fuerza que tenemos aquí será igual a 18 y la fuerza que tenemos aquí será igual a 3 para cumplir el sumatorio de fuerzas horizontales y verticales. Pues bien, una vez que tenemos eso, sabemos que aquí tendríamos también 18, aquí tendríamos 3 y aquí tendríamos la carga uniformemente distribuida en la viga. Bueno, si tuviésemos eso, a la hora de calcular el momento flector, lo que vamos a darnos cuenta es este momento flector aquí va a ser igual a menos 11. Eso significa que si es igual a menos 11 y yo el momento flector lo puedo mirar hacia allá, ¿vale? Y es lo mismo tener el momento flector mirando hacia acá que el momento flector mirando hacia acá. Daros cuenta que cuando yo utilizo ese criterio, lo que estoy suponiendo es que cuando es positivo, las fibras de la izquierda están trabajando a compresión y las fibras de la derecha están trabajando a tracción. Pues bien, si yo hiciese eso, para que esto fuese negativo, aquí el momento que tengo que tener tendría que tener este sentido. Es decir, que M en el punto B sería igual a 11 kN por metro. Para que esto estuviese en equilibrio, yo aquí tendría que tener MB en sentido contrario, igual a 11 kN por metro. Daros cuenta que aquí sería sentido horario y aquí, equivocado, tendría que ser sentido antihorario. Fijaros, ahora si yo hago eso, me di cuenta que el momento flector que yo tengo aquí sería igual a, vamos a poner si queréis ese gorro, una variable que solo dependa de esta barra, pues sería el momento que tengo aquí, que es menos 11 más 18 ese gorro menos W ese gorro al cuadrado entre 2. Bien, con esto lo que yo voy a averiguar es que en este punto tendré continuidad de momento flector, es decir, que aquí ya tendré 11. Si yo opero para el valor de ese gorro igual a 2, es decir, el centro de la viga, si hacemos las cuentas va a salir que aquí es 7, y por ser un pórtico simétrico, repitiendo las cuentas, aquí voy a tener menos 11. Si yo hiciese ese diagrama quedaría con forma de parábola, donde tanto a la izquierda como a la derecha tendría
un flector negativo, es decir, que la parte de arriba está trabajando a tracción, y en esta parte de aquí sería al revés, es decir, la parte de arriba estaría trabajando a tracción. Pues bien, repitiendo lo mismo y sabiendo que esto va a ser simétrico, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Vamos a analizar este pilar, y que este pilar tiene que ser asimétrico. Entonces, si yo tengo en cuenta esto, el valor que yo voy a tener aquí en el otro pilar, esto tendrá que ir hacia allá. Entonces, ya olvidando de cómo ponemos las cajas, si yo quiero analizar una estructura que considero que esto es mi criterio de signo, aquí tendrá que tener esto. Si yo veo esto, es antisimétrico respecto de esto. Es decir, que el diagrama que voy a tener será, aquí empezaría con 1 y aquí empezaría con menos 11. Pero lo importante de todo esto es darnos cuenta que si yo analizo esta estructura por aquí, la caja es contraria a esta, y lo que me está diciendo es que la fibra de la derecha de este pilar y la fibra de la izquierda de este pilar están trabajando a tracción. Es decir, que este pórtico, en la parte exterior, desde el punto de vista de los pilares, trabaja a tracción en la mayor parte del pilar, y cerca de la cimentación, que es la zapata, pues va a trabajar a compresión. Bueno, pues una vez que hemos analizado esto, podemos repetir exactamente lo mismo para los axiles y para los cortantes. Si nos damos cuenta, el pilar de la izquierda y el pilar de la derecha trabajan los dos a compresión con valor 18 kN. Y la viga de arriba estaría trabajando también a compresión con un valor de 3 kN. Desde el punto de vista de cortante tenemos que hacer exactamente lo mismo. Si yo tengo esta carga así, yo sabré que el cortante va a ser constante en toda la viga y va a tener este sentido. Al igual, yo tendré también aquí el valor del cortante. Si yo tengo esto para allá, el valor del cortante será esto. Entonces, lo que nos tenemos que fijar es que tanto este valor de cortante como este valor de cortante tienen sentidos contrarios, porque tienen que ver con las fuerzas horizontales que también tienen sentido contrario. Para analizar la viga tendríamos que tener en cuenta el valor de 18, y aquí esto es un poquito más complicado, así que lo vamos a separar. Vamos a poner que aquí tenemos el valor de 18, y yo sé que aquí el cortante, si yo lo considero la caja en este sentido, tendré que será igual a 18 menos W por ese gorro. Es decir, que si yo hiciese esto, aquí me quedaría un cortante. Si yo pongo la caja desde aquí, iría de este punto hasta este punto, donde aquí tendría la caja en sentido contrario, y aquí también con valor igual que aquí. Bueno, y luego la elástica, que es lo único que nos queda, pues tenemos que darnos cuenta que el ángulo este es negativo, es decir, que si yo analizo el pórtico, vamos a mover un poco el dibujo. Si yo analizo el pórtico, tendré que tener en cuenta que este ángulo aquí es negativo, y darnos cuenta también que esta estructura tendrá que estar sonriendo. ¿Hasta dónde? Pues tendrá que estar sonriendo hasta que yo tenga el punto de inflexión. Cuando tenga el punto de inflexión, esto me cambiará, se pondrá triste, y esto, si yo lo hubiera dibujado bien, deberá ser tangente a esa recta. Aquí en este caso, ese ángulo que yo tengo puesto aquí, evidentemente formando 90 grados, también tendría que tenerlo aquí. Pues bien, si analizo aquí, esto estaría triste, cambio otra vez el color, por aquí sería tangente, hasta que tenga el punto de inflexión, que aquí cambiaría, y haría lo mismo así. Y en este caso, pues exactamente lo mismo, haría así, y así. Y aquí tendríamos la elástica aproximada. Bueno, yo lo que os recomiendo es que ahora veáis el ejercicio que he subido a la Blackboard, y viendo cómo he realizado este ejercicio, pues me preguntéis dudas.